con el querido compañero Ariel Scala, que yo ya le empezaba a decir que bueno, fíjate, vamos por acá, sintetizamos, porque la gente si no pierde la atención en estos tiempos donde todo dura 30 segundos, y me dice, yo ya tengo experiencia en radio, así que uno se cree que inventó la pólvora, se hace el canchero. Sí, no, ahora el pez por la boca muere y lo vamos a enganchar para otro programa. Así que te invitamos a que te acerques bien al micrófono ahí, así se escucha tu voz. Y hoy justamente es un nuevo aniversario de el Día de la Radio en Argentina, así que mira, por los locos de la azotea, que allá por 1920 en la terraza del Coliseo empezaron ahí con lo que es el Susini, que exactamente. Muy bien. ¿Sabes por qué sé? Porque mi señora hizo la escuela secundaria de noche en el Instituto Susini, que era justamente de la familia del Caballero este. Mira, bueno, bienvenido, Ariel. Igualmente. ¿Cómo andás? Un placer estar acá con ustedes. Como siempre el que rompe con algo, ¿no? Hace algo nuevo, los locos, son los locos, ¿no? Un poco al principio, pero después... es interesante, ¿no? Es más casi a la moda, ¿no? Una ¿cómo se llama? Una iniciativa privada. Bueno, sí, eran estudiantes de la UBA que se lanzaron. Mira, y en esto de que los que rompen el hielo son locos, ¿viste? ¿Qué locuras fuiste haciendo a lo largo de tu trayectoria? Este espacio, sí, empecemos por las locuras. No sé si me caracterizo por eso. No estoy seguro. Pero quizás algo que ahora ya es normal, como la organización sindical en ATE, de repente. Bueno, esa puede ser una locura. Esa puede ser una locura. Bueno, este espacio siempre lo hacemos para comentar. Pero esa historia tiene una razón de ser. A ver, cuente. Bueno, yo soy de ATE porque mi abuelo era de ATE. Ah, mirá. Mi abuelo fue secretario general de la, ¿cómo se llama? De los trabajadores de gas. Ajá. De la Federación de los Trabajadores de Gas, exactamente. Sí. O sea, de alguna parte, en algún momento, formó parte del Consejo Directivo de ATE Capital. Ajá. Y fue el que le tocó, era gran amigo de Libertario Ferrari, un señor que ahora está de moda. Por el nombre, mal asociado nomás. Es como yo que soy Cometa. Viste, claro, vos también estás de moda. Casi escupo cuando me dijiste, bueno, estaba tomando agua. Mi abuelo terminó siendo, durante la época que él trabajó en Gas del Estado, él venía de la Primitiva del Gas, que era la compañía de gas británica, que fue una de las compañías que Perón estatizó para fundar la Dirección Nacional de Gas del Estado. Y él en ese momento terminó cubriendo un cargo, formaba parte del ¿cómo se llama? de la dirección de la empresa, y terminó siendo como una especie de gerente de servicios sociales, ¿no? Inclusive hoy mucha gente se acuerda, tenían un campito ahí cerca de Tigre, que no me acuerdo ahora el nombre, pero era un lugar que en la época de Tomada lo alquilaban para hacer actividades, y inclusive si querías podías pedir anotarte y podías ir. Y bueno, ese lugar era de Gas del Estado. Era una de las o sea que empezó ahí uno de los clubes así de recreación. Y además, en el momento en que se inaugura el gasoducto Presidente Perón, que unía Comodoro Rivadavia con Buenos Aires, con Lavallol, él hace todo un acto en el Teatro Colón, y él le toca hablar en representación de los trabajadores y solicita al presidente Perón que se nombre el 5 de marzo como el Día del Trabajador del Gas, porque es el día en que se estatiza el gas en la Argentina, ¿no? Mirá vos. Así que bueno, por eso. Mirá.
tengo, digamos, soy de una familia tradición. medio rara, porque soy una familia de clase media, Sí. pero tanto la familia de mi padre como la familia de mi madre fueron peronistas y sindicalistas, además encima. Bueno, y no sería tan raro, ¿no? Como la clase media que adquirió su condición de clase media. No era peronista, en lo general. No, pero muchos sectores populares lograron una condición. Sí, no, eso sin duda. Condiciones, Pero, digo, ascenso social, gracias a ni hablar, ni discutirlo, pero por lo general, digamos, los que se consideraban clase media claro, no eran los. La típica vuelta, ¿no? Exactamente. Y contanos, Ariel, bueno... Yo tengo acá algunos datos, a ver, vos decime si son correctos, porque... Muy bien. Ariel Escala, maestro mayor de obras y licenciado en Administración Pública. Así es. ¿Entraste al Ministerio 2004? En el 2004 empezamos a trabajando, sí, ya sé, yo he participado. En componentes materiales como supervisor. Sí. Viajaste por distintas provincias. Así es, la verdad que fue una etapa muy linda, los viajes, eso... Vos sabés que estuvo Silvana Costelli hace un par de programas y también ella estuvo en componentes materiales, así que fueron compañeros. Sí, en algún momento se deben haber cruzado, capaz. Sí, no, nos hemos cruzado, pero en programas posteriores a ese. Claro. Bueno, y trabajaste también en el programa Construir Empleo, en Empleo Independiente. Sí. Sos militante de Derechos Humanos, participaste de la Comisión de Alumnos por la Memoria del Colegio Otto Kraus. Así es. Donde también hubo más de 20 alumnos, exalumnos desaparecidos. Y no me extrañaría que haya más, pero bueno. Es los que sabemos, los que son los que hemos podido ubicar, ¿no? Y hemos podido identificar. Un compañero que no sé bien dónde empieza, digo, hablamos de esta militancia en derechos humanos, también de la militancia gremial, pero el otro día también entrevistábamos a Carlos Girotti y teníamos presente que en nuestro organismo muchos compañeros han hecho camino al lado del nono. Por supuesto. Usted es uno de ellos. Absolutamente. Y bueno, ¿y dónde nace ese vínculo? Mira, es muy divertido. A ver. Yo llego, en 2001 me agarra absolutamente desocupado, viviendo con el sueldo de mi señora, que tenía una particularidad, ¿no? Era más o menos $1.000 Ajá. Por supuesto que no nos alcanzaba. Pero aún así nosotros formamos parte del 10º más alto de la población, o sea, el decil más alto, el más rico. Exactamente. Que siempre fue algo que me llamó la atención, ¿no? Claro. Digo, no te alcanzará la plata, pero formamos parte de, o sea, ¿cómo estaría el 90% restante? Sí. Evidentemente. Bueno, y en ese momento, no sé cómo, no me pregunten cómo llegué, había llegado a una reunión de Lilita Carrió, que era una mezcla media rara, porque había peronistas, parecía, viste, esa película, los míos, los tuyos y los nuestros, que estaban de un lado a uno. Bueno, acá era más o menos algo así, ¿no? Sí. Los peronistas al fondo, los otros adelante, hasta que, bueno, estalló como tenía que hacerlo. Y yo de ahí medio empecé a entrar en ese momento a lo que era el Frenapo, como representante de eso. Pero me fui alejando de eso y me fui acercando más a la gente de la CTA, y como yo estaba, digamos, en un área que era Palermo, Belgrano, y bueno, y era el área que estaba el nono, y bueno, ahí empezamos a conocernos, y la actividad fue más, no la actividad previa a la consulta popular del Frenapo, sino la posterior, ¿no? El Congreso de Mar del Plata de la CTA del 2002, que debe haber sido el último congreso multitudinario, porque ya después empezaron a elegir a los representantes por votación, lo que hacía perder un poco de frescura, que era que, bueno, todos los compañeros íbamos a Mar del Plata, bueno, gran cantidad de compañeros íbamos a Mar del Plata, en ese caso a Mar del Plata, y a las actividades que se hacen alrededor del estadio, y la verdad fue muy lindo, fue una etapa hermosa, más allá de las... O sea que vos lo conocés al nono antes de ingresar
al ministerio. Al ministerio, sí. Y ya, y ya ingresás entonces forjando esos vínculos militantes. Sí, había perdido un poco el contacto, ¿no? Sí. Hasta que un día, no sé cómo, Néstor convoca a una reunión de las 4 organizaciones más grandes de piqueteros en Parque Norte. Ajá. Era el momento en que Néstor había medio como que cerrado la puerta del PJ y había tirado la llave al río y le había dicho a las organizaciones, muchachos, armen. Y bueno, viste, y no hubo problema, ¿no? Que a mí quiero la rosa, quiero la palma rosa, que yo quiero la izquierda, que a mí me gusta la derecha, y bueno, y no se pusieron de acuerdo. Y llegó el 2007 y Néstor dijo, bueno, tenemos que volver al PJ porque acá lo que había que armar no está armado, no está estructurado como para poder avanzar. Y eso fue una crítica que algunas organizaciones de esas, las que estaban de pie particularmente, no, es como que siempre le criticaron, pero también decían, bueno, muchachos, ¿y ustedes qué hicieron? Hay una responsabilidad, sí. No digo que fuera solo de ellos, interesante pero la mirada. Ese espacio, ese momento fue recordado porque fue un día que Alicia, estaba yo a unos metros, Alicia vino, se levantó y metió el pie en un agujero y se quebró el pie. Pero bueno, y en ese momento yo fui solo, no formaba parte de ninguna organización. Acá Castaño dice, así, diríamos que empezó como un Lilito. No, la he barrenado bastante a la Lilita, te cuento. Y bueno, sí, porque además no es la misma. Sí, más la última vez que estuve reunido con ella, le habíamos preguntado, porque en ese momento se había puesto a patalear por un tema de las elecciones, que reclamaba que le habían sacado votos el PJ, y la verdad que a mí me parecía nos parecía a 2 o 3 compañeros que estábamos juntos que eso no, la verdad que era muy no era lo neurálgico, no era algo que no era para el momento, ¿viste? Entonces como que le intenté volver a repreguntar y medio como que se me vinieron 2 o 3 en patota, y unos tipos que yo no sabía ni quién eran, de golpe se pararon, me dijeron, el compañero cuando habla hay que dejarlo hablar. Claro, te apretaron. No, lo contrario. Te respaldaron, claro. Y me respetaron, y me protegieron. Sí, te digo, salvo a uno, el resto no sabía ni quién era. Claro. Y lo que pasa es que a veces es difícil de asumir una derrota, entonces capaz de mal perdedor, no lo sé, no puedo. A ver, digo, cuando vos no tenés cantidad de gente como para poder controlar todas las mesas, y bueno, te vas a tener que comer, así, no tenés otra opción. Evidentemente no trabajaste lo suficiente para tener la cantidad de personas que necesitas para yo en esa elección, que era la elección previa al 19, ¿no? Porque esa fue la famosa elección que la gente ponía forros en los sobres, que ponía cualquier cosa, salame, exactamente. Y me tocó ir a hacer vocal fiscal en Soldati, ¿viste? Era un poco distinto a Palermo. Claro. Y bueno. ¿Y tu militancia en derechos humanos? Porque digo, todas estas cosas y después pensando en cómo desembocan en tu vida en el organismo, pensémoslo. Pero bueno, no, espera, porque ahí teníamos una línea. Bueno, en esa reunión de Parque Norte me lo encuentro al Nono. Sí. Y le digo, pues eso fue, creo que era mayo del 2005 y yo había entrado en noviembre. Lo que pasa es que yo no estaba en el edificio del ministerio, sino estaba en Misiones, que era de desarrollo social. Ajá. Y entonces estábamos vivíamos una de esas que no somos ni desarrollo ni somos trabajo, ¿viste? Eran esos contratos también tipo PNUD. Y entonces me lo encuentro hablando y digo, no, estoy en el Ministerio de Trabajo, qué sé yo. Dice, contactate con Beuchó, que está jorobado, me dice. Hay que traerlo un día,
Carlos anda anotando. Y bueno, y mañana te digo. No sé cómo me dio el teléfono, lo empecé a llamar. Carlos, ¿viste? Es de eso que no atiende, o sea, muy particular. Los tiene para no atender. Así factura, que no me la ataquen tampoco tanto, compañero. Tardé un poco en lograr que me diera pelota, que reconociera mi número, que me atendiera. Por ahí le había dicho no, y bueno, y finalmente nos encontramos. Y bueno, sí, la verdad que estaba complicado. Estaba complicado a mi modo de ver, porque de alguna forma nosotros intentábamos explicarle a los compañeros, porque había muchos compañeros, pero eran compañeros que estaban trabajando en territorio y nos decían, no, nosotros el sindicalismo no nos interesa, estamos en territorio. Y yo le decía, está bien, pero protejamos tratemos de mantener el trabajo sindical, que yo no te pido que vos hagas trabajo sindical, te pido bancano, aunque sean las elecciones. Afiliate al sindicato y votá. Después vamos viendo. No todos tienen ganas de hacer trabajo sindical. No No, todos tienen esa. No. Y está bien que así sea. Digamos, no significa desmerecer la herramienta. Hay que participar de alguna manera. Más o menos. Delegar también es parte de la organización institucional. Fue un tiempo bastante particular, porque claro, viste, había muchos compañeros, por ejemplo, de Levita, sí, que entraron al Estado de la mano de un PCN y terminaron afiliados a UPCN, cuando eran compañeros nuestros. Venían conmigo al congreso, por lo menos al único congreso que tuve de la CTA. Yo estuve con ellos, estaba bárbaro. Había gente espectacular, imagínate, no sé, un comunista que había viajado en el 90, lo habían mandado a estudiar a la Unión Soviética, y el tipo había visto el derrumbe de la Unión Soviética en vivo y en directo, ¿no? Claro, en esa época no había televisión. Claro. Y lo relataba de la forma que yo abría los ojos y digo, no puede ser, es increíble. Claro. Y bueno, y así, digamos, conociste al Nono, sí, te reencontraste en realidad con el Nono, apenas habiendo entrado al ministerio, y lo que te preguntaba Lisandro, esto de con respecto a derechos humanos, ¿cómo fue que te involucraste? Bueno, yo creo que era 2007, si no me acuerdo, 2008, estaba cumpliendo 25 años de egresado del Otto Krause, porque yo soy egresado del Krause. Entonces, en ese momento, los que organizaban el festejo de los 25 años y los 50 años era la Fundación Otto Krause. Y siempre estaba mi intención acercarme, meterme, o sea, participar en la fundación, porque a mí me parecía que era el lugar donde ellos tenían los listados de los alumnos de todas las divisiones de todos los años. Entonces, la forma de poder empezar a verificar qué compañeros fueron desaparecidos era a través de la información que tenían ellos. Que no quiere decir que me la quisieran prestar, claro, que yo me metí como para buscar, o sea, con ese objetivo. Intención, exactamente. Claro. Bueno, y en el primer año que entró en la comisión directiva, ponemos un posteo para el 24 de marzo. Me contesta una compañera, Cristina Rubio, que es actualmente secretaria de Educación Técnica de la UTE, y me dice, qué bueno que se recuerden esto, qué sé yo. Bueno, ahí empezamos a juntarnos, empezamos a buscar. Ella había hecho un trabajo, porque viste que la UTI tiene un terciario de pedagogía de derechos humanos, y ella para terminar de cursar tenía que hacer un trabajo, y hizo un trabajo sobre los desaparecidos del Otto Krause. Entonces ella también tenía una lista. Bueno, empezamos a buscar. Para el primer acto éramos alrededor de 10, y fue el primer listado que... ¿Y eso cuándo fue más o menos? 2009. Fue el 2009. Y empezamos a armar un acto para, o el 2008, perdón, porque el 2009 se cumplían los 100 años de Krause, y nosotros tratamos de ver si podíamos armar un acto para justamente aprovechando los festejos de los 100 años de la escuela, ¿no? Sí. Y ahí, bueno,
nos pasaban algunas cosas, como que, por ejemplo, lo íbamos a hacer el día del estudiante secundario, el 16 de septiembre, por había problemas de edilicios, los estudiantes armaron una movilización, entonces lo corrimos al 14 de mayo y participamos de la movilización. Habíamos hecho unas pancartas de todos los compañeros que teníamos, y íbamos un grupo, no sé, debíamos ser 20, con algunos como chicos que todavía estaban cursando y llevando las pancartas. Y bueno, y así participamos de la movida, dentro del Día del Estudiante Secundario, pero recordando a los compañeros, empezando a visibilizarlos, porque el problema era, como decía la compañera, siempre te decían que en el Krause no había pasado nada. No había pasado nada. Y bueno, había pasado bastantes cosas, como por ejemplo un compañero que estaba cursando sexto año en el 76, y a mitad de año lo secuestraron a él y al hermano y los mataron, o sea, no aparecieron los cuerpos ni nada. Claro. Después el resto, bueno, la mayoría eran gente que ya habían egresado. Pero también había ahí exalumnos, algunos exalumnos, sí, la mayoría eran exalumnos. Pero eran exalumnos bastante particulares, porque tenías en el 72 los estudiantes técnicos habían tenido una movida muy grande contra lo que se llamaba la ley fantasma, que era una ley que en realidad le quería quitar incumbencias a los títulos técnicos secundarios. Y se armó un lindo que se llamó la lucha contra la ley fantasma. Esa fue en 1972. Bueno, ahí haciendo un poco un recorrido sobre los distintos hitos, los distintos aspectos también de la identidad del compañero en este segmento. Le estamos entrando a los últimos minutos del programa. Cerramos con usted, compañero. Bueno. A mí me surge, la verdad, pensar una pregunta también con toda esa experiencia, el recorrido militante en ATE, en derechos humanos, con esta vida también de tantos años en el organismo. ¿Qué necesitamos? ¿Qué estamos necesitando? ¿Cómo ves este panorama? ¿Un mensaje para las juventudes? ¿Un mensaje para los laburantes de nuestro organismo? Ideas que puedan generar alguna fibra también frente a un contexto en el que se hace difícil a veces ver horizonte, ¿no? Entonces, sí. Eso. ¿Cómo Y bueno, en principio mucha solidaridad, mucha memoria. Sí. Recordar las cosas, cómo llegamos acá, ¿no? Sí. Tener una mirada crítica, aún con las políticas que aplicamos nosotros, porque en algo nos habremos equivocado. Si no logramos revertir esta situación. Así que me parece que tendremos que ver eso, que sin esto genere una situación de confrontación, sino la realidad es que estamos en una situación en la que llegamos por algo, ¿no? Tenemos que presentar y ver, bueno, qué propuesta hicimos, ¿no? Qué propuesta dimos, y que evidentemente no llegó, ¿no? Me parecía, hace un tiempo yo siempre tenía una crítica respecto a la vinculación entre las políticas de trabajo y la política de educación, que nunca logramos. Y la otra vez, muy participando de una actividad que había organizado Tomada ahí en la USAM, un seminario, estuvo, ¿cómo es? Marínez Rodríguez, creo que se llamaba la compañera, sí. Y ella decía, bueno, es una asignatura pendiente, ¿no? Como que la reconoció como un tema que no se había logrado, claro, combinar, y mirá que había programas, ¿no? Porque nosotros teníamos muy jóvenes, sí. El Ministerio de Educación había sacado ¿cómo se llama? El FINES, y claro, no lográbamos vincularlos de forma directa. Y bueno, eso me parece que son cosas que deberíamos replantearnos y ver, ¿no? Sí. El trabajo. Porque si hay algo, es que no se notan las diferencias, me parece, ¿no? Sí. O sea, hay una canción de un colombiano que creo que formaba parte de la FARC, que decía algo así como que venía un político
y le ofrecía algo, ahora le vamos a dar algo al pueblo, y que iba una canchita de fútbol. Claro. Y venía del otro lado y quiere otra canchita de fútbol, ¿no? Entonces decía, no hay, o sea, no hay algo, no hay la mística donde el pueblo se pueda sentir representado y avanzar, ¿no? Esa mística peronista que uno cuando ve el trabajo de la Fundación Eva Perón, entiende perfectamente de lo que estoy hablando, ¿no? Ahí Marcos, no sé si está entrando el otro programa a continuación. No vienen. Bueno, ya cerramos. Entonces con Ale estamos cerrando acá. Pero sí, cuando decías esto, se me vino la imagen de Eva Perón y decir esta cosa de que ella le llegaba una carta los y de pronto aparecía en la casa tocando el timbre, sentándose con la persona, escuchando lo que necesitaba y resolviendo. O los cubiertos de plata, ¿viste? Sí, bueno, los chicos tienen que comer con... Hoy se reconfiguran las dinámicas de lo social, del vínculo social, del vínculo comunitario inclusive. Es que hay que reinventar la forma comunitaria en tiempos de tantos cambios, pero bueno, estas ideas, nosotros estamos también colaborando en proyectos para pensar una nueva estatalidad desde nuestro sindicato, así que me llevo anotado lo de repensar la articulación de políticas de trabajo y políticas de educación, porque así es como vamos complementando un poco una mirada más desde nuestros recorridos profesionales, académicos, con el testimonio de cada compañero y compañera que es parte, que hizo la historia de nuestro organismo y que tendrá que seguir haciéndola. Como militante del FINES, estoy dispuesto a acompañarlos en la próxima. Bueno, es Ariel Escala. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Fue un verdadero placer. Bueno, muchas gracias. Tratando también de que este programa llegue a nuestros compañeros y compañeras del organismo, de que, bueno, nos podamos apropiar. Pronto vamos a cumplir 50 programas, así que ahí te vamos a estar invitando, que algo vamos a estar haciendo para celebrarlo. Buenísimo, dale. Bueno, nos vamos, se terminó el programa.